Minutos de gracia. Ustedes ayúdenme, vamos a ver hasta dónde habíamos llegado con la unidad número 10. ¿Sí? Habíamos visto permeabilidad relativa, todavía no la vimos, ya la vamos a ver. Permeabilidad absoluta, ya la vamos a ver ahora. ¿Sí? Habíamos comentado algo del paramagnetismo, del diamagnetismo y el ferromagnetismo. Que digamos que en base a los materiales con sus características magnéticas, los podíamos clasificar en estos tres grupos: paramagnetismo, diamagnetismo y ferromagnetismo. Creo que la clase pasada hablamos del vector magnetización, o la magnetización de una sustancia se describe a través de este vector, magnetización. Esto de susceptibilidad magnética todavía no la mencionamos, pero sí vimos alguna relación entre los parámetros. Y los tres vectores magnéticos, que lo vamos a ver, los vamos a repasar hoy. El ferromagnetismo en particular, ya vamos a ver por qué el ferromagnetismo de estos tres grupos. Vamos a ver el ferromagnetismo en particular. Vamos a ver qué es el ciclo de histéresis y la energía en el ciclo. ¿Sí? Bueno, ayúdenme ustedes. Nosotros habíamos dicho la clase pasada que siempre que había una espira de corriente, había un polo norte y un sur, como si fuese un imán, ¿no es cierto? Y si hay una espira de corriente, también hay un dipolo magnético, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el magnetismo se describe a través del momento dipolar magnético, que incluso este momento dipolar magnético se da a nivel atómico en los materiales, ¿no es cierto? ¿Sí? En algunos materiales más, en otros materiales menos, que es lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Bueno, acá dice, los átomos poseen momentos magnéticos, que es lo que decíamos recién, a nivel atómico hay espiras de corriente, cada electrón genera una espira de corriente, entonces va a haber momentos magnéticos, ¿no? Debido al movimiento orbital del electrón, que es el gira alrededor del núcleo, y también como el spin, que es el giro del electrón alrededor de su eje. El momento magnético total de un átomo es la suma vectorial de los momentos magnéticos orbitales y del spin. Nosotros habíamos dicho que ese momento orbital es normalmente cero o cerca de cero, porque se cancela con los otros, ¿no es cierto? Con otros átomos que están ahí cerca, ¿no? Los momentos magnéticos tienen un efecto conjunto, de modo que la mayoría de los casos producen interferencias unos con otros, como consecuencia de un momento magnético total nulo. ¿De acuerdo? Sin embargo, determinadas sustancias presentan momentos magnéticos tales que los momentos magnéticos totales son distintos de cero, incluso en ausencia de campos magnéticos externos. ¿Está bien? Es decir, tienen momentos magnéticos permanentes, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿De acuerdo? También habíamos dicho que, de acuerdo al comportamiento de los materiales magnéticos, se podían clasificar en materiales diamagnéticos, en paramagnéticos y en ferromagnéticos. Fíjense que esta clasificación se hace en función del comportamiento que presentan los materiales en presencia de un campo magnético externo, ¿no es cierto? Un campo magnético externo. Algunos se magnetizan en presencia de un campo magnético externo, ¿sí? Y cuando desaparece el campo magnético externo, desaparece la magnetización de la sustancia, ¿no? Y hay otros que queda algo de magnetización remanente. Por eso se clasifican en diamagnético, paramagnético y ferromagnético. ¿Sí? La magnetización o la intensidad del campo magnético, ustedes me avisan si esto ya lo vimos, por favor. Perfecto, lo repasamos rápidamente.
Dijimos que la magnetización de la materia se describe por medio de un vector que se llama vector magnetización. Que también lo dijimos que ese vector magnetización, denme un minuto. Se definía como el momento total, mu, momento dipolar, el momento magnético total por unidad de volumen, ¿no es cierto? Ese era el vector magnetización. Por lo tanto, fíjense que la unidad del vector magnetización que habíamos visto en la clase pasada tiene una unidad del momento dipolar magnético y una unidad de volumen. Entonces, en este caso tenemos el momento dipolar magnético es amper metro cuadrado y la unidad de volumen es metro cúbico. Por lo tanto, acá cancelamos y me queda amper metro. Esa sería la unidad del vector magnetización. Perfecto, muy bien. ¿Sí? La magnetización de la materia, viéndolo, por ejemplo, en imanes, sería, por así decirlo, ¿cuál Un anda imán mejor? Por así. claro, el imán es una fuente de campo magnético. ¿Está Claro, bien? El imán tiene una sustancia, si por compararlo con los momentos dipolares magnéticos, ¿sí? El imán, por ejemplo, tendría todos los momentos dipolares magnéticos alineados, las corrientes a nivel atómico, ¿no es cierto? ¿Sí? claro, Eso sí, sí, sería. sí. ¿A eso se refiere? ¿A eso me preguntabas? Sí, 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 gracias. Bien. La magnetización va a depender de la orientación que tengan los momentos dipolares magnéticos, en presencia de una fuente de campo magnético, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Bueno, en el imán pasa eso, tienen corrientes microscópicas y los momentos dipolares magnéticos están alineados. Por eso presentan ese efecto magnético, ¿no? Ese fenómeno. Bueno, muy bien. Acá habíamos visto el vector magnetización. Ya sabemos que la magnetización de la materia se describe a través de este vector. El momento magnético por unidad de volumen. Y acá hicimos un ejemplo donde tenemos un conductor. Este conductor que tenemos acá, solamente se planteó, bueno, este conductor se planteó como fuente de campo magnético nomás, ¿de acuerdo? Ese conductor es como una fuente de campo magnético. Hay una corriente, ya lo dice Biot-Savart, la corriente que circula por el conductor genera un campo magnético B sub 0. Este B sub 0 es el campo magnético generado por la corriente. Si nosotros colocamos una sustancia magnética, ¿no es cierto?, va a aparecer un campo magnético dentro de la sustancia, ¿no es cierto?, debido a la magnetización de la sustancia. ¿De acuerdo? Y va a haber un campo magnético total dentro de la sustancia. Ese campo magnético total dentro de la sustancia va a depender de la magnetización de la sustancia y del campo magnético que tenemos externo, ¿no es cierto?, producido por la corriente, ¿no? Esa magnetización, que nosotros la llamamos, en algún momento le dijimos que se llamaba BM, el campo magnético debido a la magnetización de la sustancia, es directamente proporcional a mu sub 0 por m, que es la magnetización de la sustancia. ¿Estamos? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Acá abajo la tenemos, la magnetización de la sustancia. Es mu por, digamos, el campo magnético debido a la magnetización es mu sub 0 por m, ¿no? Entonces, el campo magnético total dentro de la sustancia va a ser la suma del campo magnético producido por la corriente más la magnetización de la sustancia. Entonces, ese es el B total. Quiere decir que en ese lugar donde está la sustancia magnética se va a ver incrementado el campo, o no,
la vamos a ver, depende de qué sustancia, se va a ver incrementado en esa cantidad, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Hemos visto las unidades, hemos visto que mu sub 0 por m me da exactamente la misma unidad que Tesla, por lo tanto, esta unidad es Tesla, esta otra unidad también es Tesla, por lo tanto, el campo magnético total dentro de la sustancia es Tesla, ¿no? La unidad de campo magnético. Bueno, definimos el vector magnetización y ahora definimos el vector intensidad de campo magnético. Este vector de intensidad de campo magnético, H, ¿sí?, se define como por esta expresión. ¿Está bien? Ahora, si no hay sustancia magnética, entonces el vector magnetización es igual a 0. Por lo tanto, H va a depender solamente del campo magnético, en ese caso que esté actuando, sobre mu sub 0. ¿Está bien? Para m igual a 0, no hay vector magnetización, entonces H va a depender de B sub 0 sobre mu sub 0. ¿Estamos? Muy bien. H tiene la misma unidad que M, por lo tanto es amper metro, ¿sí? Si no, no me daría esto amper metro menos amper metro. Por lo tanto, acá tenemos H. Fíjense que B sub 0, podemos decir que B sub 0 entonces va a ser igual a mu sub 0 por H, vector intensidad de campo magnético. ¿Está bien? Por lo tanto, si teníamos que B era igual a B0, que es el campo magnético producido por la corriente, más B sub m, que es debido a la magnetización de la sustancia, el B total me queda la suma de esos dos. Entonces, B0 es mu sub 0 por H, y Bm es mu sub 0 por m. Por lo tanto, puedo despejar mu sub 0 sacar como factor común mu sub 0, me queda que B, el campo magnético dentro de la sustancia, total, va a ser igual a mu sub 0 H más M. ¿Está bien? Ahora bien, habíamos hablado del experimento a través del toroide. Un toroide. Ok, mira, está mal. Siempre creo que está en esa. ¿Pueden silenciar los micrófonos? Muy bien, ahí tenemos el toroide, un hermoso toroide. Habíamos hablado que ese toroide, inicialmente cuando calculamos el campo magnético en el toroide, habíamos dicho que el núcleo, que sería el toro, ¿sí?, el núcleo era vacío. Nosotros habíamos considerado que podría ser un vacío, ¿no? Acá, vacío. ¿Sí? Y el campo magnético, en el caso del toroide, ese toroide, campo magnético, debido a la corriente que circula por el alambre, es igual a mu sub 0 por n por i sobre 2pi por radio. Pi por radio. El radio, acá teníamos a la sección interna, ¿no es cierto? Porque generamos un campo magnético ahí. Pero 2pi por radio, lo que veo en la fórmula, 2pi por radio es la longitud de toda la trayectoria esta media del toroide. Entonces, esa longitud va a ser igual a 2pi por radio. ¿Sí? Entonces puedo escribir que B sub 0, en el caso de ausencia de material, de sustancia magnética, esto va a ser mu sub 0 por n por i, todo eso sobre L. Y esto, el número n era el número de vuelta por unidad de longitud, lo podemos escribir como mu minúscula. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahí tengo el campo magnético en el caso de que no haya sustancia magnética. Si hay vacío, el vector magnetización es igual a 0. ¿Está bien? No hay sustancia magnética ahí que se pueda magnetizar. Por lo tanto, acá lo que nosotros vamos a ver es
que si tenemos que B sub 0 en el toroide, B sub 0 en el toroide, dijimos que es mu sub 0 n por I, número de vueltas por unidad de longitud, y también dijimos que analizando ahí hemos definido que el vector H, bueno, ¿a qué da igual el vector H? B sub 0 dijimos que era igual a mu sub 0 por H. ¿Está bien? En ausencia de sustancia magnética. Si igualamos estas dos cantidades, vamos a tener mu sub 0 por H igual a mu sub 0 por NI. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, podríamos prescindir de mu sub 0. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, esto me está diciendo que, por ejemplo, que H, fíjense, por ejemplo, dice que H va a depender simplemente que el vector de intensidad del campo magnético va a depender directamente de quién, de la corriente que circule en el alambre, ¿no? Entonces, H va a estar directamente relacionado con la corriente. Directamente. Aumenta la corriente, va a aumentar H. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Eso en ausencia de sustancia magnética. ¿Para qué hacemos este ejemplo? Para ver la relación que existe entre H y la corriente. ¿De acuerdo? Ahora, si está acá, ¿qué tienen ustedes acá? Ahí lo tienen. ¿Sí? Lo tienen expresado ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora, si existe sustancia magnética en el interior del solenoide, entonces, si en el solenoide existiría una sustancia magnética, la M deja de ser cero, ¿no es cierto? M deja de ser cero, esto deja de ser cero y ya tendrá un vector magnetización y por lo tanto un BM, que es un campo magnético debido a la magnetización de la sustancia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pusimos acá? Si el BM es distinto a cero, bueno, va a haber una magnetización. En el caso de que si en el toroide está ocupado por una sustancia magnética. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué colocamos esa sustancia magnética? A ver. Denme un minuto, a ver si puedo acá. Miren, acá tengo una bobina. Ahí. Acá tiene N vueltas. Tiene una longitud L, ¿sí? Y una corriente que circula por ahí, I. Una corriente. En este caso es un tipo de solenoide, ¿no es cierto? ¿Cómo era el campo magnético producido por un solenoide? B igual a ¿qué? A mu sub 0 N por I sobre L, ¿verdad? Si ustedes quisieran aumentar esto acá, este campo magnético debido a esta bobina. Si ustedes quisieran aumentar el campo magnético, ¿qué tendrían que hacer? Ahí, acuérdense que este campo magnético está dentro de la bobina, ¿no es cierto?
de acuerdo a la fórmula esta, ¿qué tendrían que hacer para aumentar el campo magnético? ¿Aumentar la corriente? Bueno, perfecto. Entonces decimos acá que para que aumentar B, podemos aumentar la corriente. Sí, señor. Corriente aumenta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Disminuir la longitud. Sí, señor, muy bien. La longitud se disminuye. Ok. Cuando menos, porque es inversamente proporcional. ¿Y qué más? Ahí tenemos un B sub 0, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa? ¿Podemos aumentar el número de vueltas? También. Bueno, todo esto podríamos hacer nosotros si el núcleo del solenoide es vacío. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en el núcleo del solenoide le ponemos una sustancia magnética? ¿Qué pasaría ahí si le colocamos una sustancia magnética? ¿Aumentaría el campo magnético dentro? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Por qué aumentaría eso? Debido a la magnetización de la sustancia. Si le colocamos una sustancia adecuada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en este caso, el campo magnético debido a la sustancia va a ser, el campo magnético total va a ser igual a B sub 0 debido a la corriente, más B sub M debido al campo magnético producido por la magnetización de la sustancia. Entonces, ahí estaríamos incrementando el campo magnético dentro del solenoide. ¿Estamos? Así como también podemos aumentar el campo magnético con un núcleo de hierro acá. Un núcleo, un material ferromagnético. Podríamos aumentar mucho el campo magnético ahí sin modificar estas características, ¿no? Bien. Muy bien. Hasta ahí estamos más o menos. Vamos a la clasificación de las sustancias magnéticas. Nosotros habíamos hablado de 3 tipos de sustancias magnéticas, ¿no? A ver, ayúdenme a recordar. Habíamos dicho que una se llamaba diamagnética. ¿Era magnética? ¿Era una? Diamagnética. Paramagnética. Y ferromagnética. Exacto. Muy bien. La ferromagnética. Esas serían las 3 sustancias. Lo que nosotros vamos a hacer es la característica de cada uno o cuál es el comportamiento de cada una de ellas, ¿no es cierto? En función de la presencia de un campo magnético externo, ¿no es cierto? Bueno, las paramagnéticas, estas son la mayoría. Entre las paramagnéticas y las diamagnéticas son la mayoría de las sustancias. En general, tienen ese comportamiento. En presencia de un campo magnético, muestran un efecto magnético, ¿no? Pero si se les quita el campo magnético externo, desaparece ese efecto magnético por completo. En cambio, en las ferromagnéticas no, queda algo de memoria magnética. ¿Está bien? Muy bien. En las diamagnéticas y las paramagnéticas, ¿sí? Para las sustancias diamagnéticas y paramagnéticas, el vector magnetización es proporcional al vector intensidad de campo magnético. ¿Está bien? De acuerdo a la expresión que tenemos acá.
es decir, el vector, este vector magnetización, ¿no es cierto?, es directamente proporcional a H, al vector intensidad de campo magnético. Y ahí tiene una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad, que es una letra griega, y se llama chi. Esa constante de proporcionalidad, por cierto, adimensional, se llama susceptibilidad magnética. Acá está. Donde chi se llama susceptibilidad magnética y no tiene dimensión. ¿Está bien? Entonces, para sustancias, para las muestras paramagnéticas, chi es positivo. Es decir, M y M tienen la misma, el vector magnetización y el vector intensidad de campo magnético tienen la misma dirección. Mientras que para las diamagnéticas, chi, la susceptibilidad magnética, es negativa. Por lo tanto, el vector magnetización y el vector intensidad de campo magnético son opuestas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sometemos una sustancia diamagnética a un campo magnético externo, seguramente que el vector magnetización va a tener dirección opuesta al campo que está magnetizando la sustancia. En vez de aumentar el campo magnético, en el caso de las diamagnéticas va a disminuirlo porque se va a orientar en el sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo se relaciona estas letras que hemos empezado a ver ahora. Bueno, fíjense que nosotros teníamos el campo magnético total, que era mu H más M, ¿no es cierto? Mu sub 0, la permeabilidad del espacio libre, ¿no es cierto? Como factor común de H, el vector intensidad de campo magnético, más el vector magnetización, ¿sí? En este caso, nosotros dijimos que para las paramagnéticas y diamagnéticas había esta proporcionalidad. Por lo tanto, puedo escribir al vector magnetización como chi por H. Entonces acá lo tengo, chi por H. Y ahí, fíjense que me ha quedado H, como también como común en los términos. Entonces puedo sacar H fuera del paréntesis y me quedaría mu sub 0 más 1 más chi por H. ¿Está bien? ¿Qué es esto? A ver, déjenme ver. Mu sub 0 factor de 1 más chi. ¿Qué es esto? Bueno, esta cantidad que tenemos acá se llama permeabilidad magnética de la sustancia y se escribe de esta manera. Mu. Simplemente mu. Permeabilidad magnética de la sustancia. Esta cantidad que está acá, 1 más chi, se llama permeabilidad relativa de la sustancia. Por lo tanto, mu sobre mu sub 0 va a ser igual a K sub M, que sería la permeabilidad relativa. Que también podemos decir que es 1 más chi. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Permeabilidad magnética, ahí está, permeabilidad magnética. Por lo tanto, el campo magnético, fíjense que el campo magnético me ha quedado el campo magnético total. Me ha quedado como mu por H. ¿Qué es mu por H? Mu, la permeabilidad magnética del material. ¿Está bien? Permeabilidad magnética de la sustancia. ¿Qué es esto? Entonces, acá le puse K sub M, permeabilidad relativa del material. Ahí para que no se olvide. K sub M, que sería 1 más chi. No sé si... acá está. Ahí le puse. 1 más chi. Muy bien. Mu, la permeabilidad
de la magnética de la sustancia es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del espacio libre. Oh. Muy bien, hasta acá estamos. ¿Preguntas? Voy a volver un poquito. ¿Preguntas? No. A ver, aquí hay una. Por ahora no. Perfecto. Muy bien. Fíjense que si nosotros comparamos acá, hacemos una comparación de las sustancias magnéticas entre la permeabilidad magnética y la permeabilidad del vacío, ¿no es cierto? Permeabilidad magnética de la sustancia y la permeabilidad magnética de la permeabilidad del espacio libre. Vamos a tener que en las vías magnéticas mu es menor que mu sub 0. Acá no sé por qué el 0 tendría que haber salido como subíndice. Ustedes sepan salvar esta dificultad. Mu sub 0 tendría que haber salido como mu sub 0, este cerito que está acá. Por favor, ¿lo pueden corregir? ¿Sí? En el caso de materiales diamagnéticos, mu, la permeabilidad magnética de la sustancia, es menor que mu sub 0. En el caso de las paramagnéticas, mu es mayor que mu sub 0. ¿Sí? Y en el caso de la ferromagnética, mu es mucho mayor que mu sub 0. Fíjense acá el comportamiento de la ferromagnética, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Les parece? Antes de irme, me gustaría hablar un poquito, antes de pasar, me gustaría hablar de esta expresión, donde dice que B es igual, el B total es igual a mu por H, ¿sí? Esta expresión nosotros la hemos deducido a partir de las diamagnéticas y paramagnéticas, pero en general son aplicadas para las tres sustancias. Solamente que en la ferromagnética, mu, ¿sí?, es variable, ¿sí? Depende no solo de la sustancia, sino también depende de las características de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, si la sustancia una sustancia ferromagnética, nunca ha sido magnetizada, o si ya en algún momento ha sido magnetizada, ¿no es cierto? Así que esa es la única diferencia de esta expresión entre las paramagnéticas y diamagnéticas, que mu va a depender de la historia magnética. Podemos decir así, en la ferromagnética, que mu va a depender de la historia magnética de la sustancia. Vamos al ejemplo. A ver, ustedes ayúdenme con este ejemplo. Dice, un devanado de un toroide de 60 vueltas por metro. De hilo de cobre transporta una corriente de 5 amperes. El núcleo es de hierro con una permeabilidad magnética de 500 mu sub 0. ¿Está bien? En estas condiciones que se indican, tenemos que calcular H, B y M, tanto si el núcleo fuera vacío como si fuera de hierro. Escucho ofertas. No vale mirar el PDF, ¿no? Escucho sugerencias. Claro, bueno, vamos a poner A. En el caso A, M
igual a 0, ¿no es cierto? Porque es vacío. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿H cuánto sería? ¿H de qué dependía? Por ejemplo, en un toroide. Del número de vueltas por unidad de longitud y por la corriente, ¿o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuántas vueltas cuántas vueltas por metro tengo? Bueno, 60. según los datos, 60 vueltas por metro. ¿Está bien? Por la corriente, ¿cuánto sería? 5 amperes. 5 amperes. Perfecto. 5 amperes. Ahí está. ¿Y esto me daría cuánto? 300 amperes metro por vuelta. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ya tengo H. ¿Y cuánto valdría B? El B total. El B total, en este caso, va a ser igual a B sub 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? M0 y el segundo término se Porque cancelan. M0, exactamente. ¿Y cómo lo calcularíamos a este? Por H. Perfecto, ahí está. ¿Y H dónde lo saco? ¿Es una constante? ¿Dónde saco H? Sí, claro, lo calculamos acá. Claro, muy bien. ¿Este qué es? La permeabilidad del espacio libre, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es fácil. Es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere por, en este caso, 300 amper metros. ¿Está bien? Entonces, ahí que tenemos. Metro se cancela con metro, amper se cancela con amper y me queda Tesla. Ese es en el caso que sea el vacío, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si el núcleo es de hierro? Y la permeabilidad magnética es 5000 mu sub 0. ¿Qué es 5000 mu sub 0? ¿Qué letra sería 5000 mu sub 0? ¿Sí? Mu, la permeabilidad Ah, magnética de la sustancia, exactamente. Esos 5000 sería la permeabilidad relativa, ¿no es cierto? ¿Sí? 5000. ¿Ustedes creen que si nosotros al toroide le ponemos ese material de hierro con esta permeabilidad, aumentará o disminuye el campo magnético dentro del toroide? ¿Será mayor o menor a esta cantidad que no sé si la han calculado? Ah, está acá, está calculada. 3.8 por 10 a la menos 4. Tesla. Si lo rellenamos al núcleo con este material que tiene esta permeabilidad magnética, ¿aumentará o disminuye el campo magnético dentro del toroide? ¿aumenta? Aumenta, ¿no es cierto? Bueno, aumenta. Perfecto. ¿Y cómo calcularían M, por ejemplo? ¿Cómo calcularían M? Acá está. ¿Cómo calcularían M? El B total es fácil, ¿no es cierto? Porque el B total es la permeabilidad magnética por H, que es esta cantidad que tenemos acá, 5000 mu sub 0 es la permeabilidad, ¿no es cierto? Ese es fácil. ¿Y cómo calcularían M? Dijimos que había una proporcionalidad entre M y H. Y la constante proporcionalidad era chi. ¿Cómo calcularían chi?
Exactamente, de ahí lo podemos despejar. Exactamente, porque tengo la permeabilidad de magnética, tengo la permeabilidad del espacio libre, ¿no es cierto? Esto lo sabemos, lo hemos visto, lo van a utilizar ahora en los trabajos prácticos. Esta la conocemos ahora, ¿no es cierto? Y tenemos acá que la permeabilidad magnética de la sustancia es mu sub 0 con factor común de 1 más chi. ¿Está bien? Entonces de acá podés despejar chi y después calcular el vector. ¿Cómo se llamaba este vector? Magnetización. Fíjense ustedes que B, el campo magnético que calculamos anteriormente, era, en el caso A, era mu sub 0 por H, ¿verdad? Pero en el caso B, B es mu por H. ¿Cuántas veces más se ha incrementado el campo magnético con sustancia y sin sustancia? 5.000 veces. 5.000 veces, exactamente. Entonces, ¿vale la pena ponerle una sustancia ahí magnética? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que sí. Bueno, y sin modificar las otras cantidades, ¿no? ¿Sí? Bueno, para eso sirve una sustancia magnética. Muy bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta del ejercicio ese? ¿Qué dicen ustedes? Vamos con el ferromagnetismo, ¿le parece? Bien, vamos con eso, sigamos, continuamos. Ferromagnetismo. Los materiales ferromagnéticos son sustancias de naturaleza cristalina, bla, 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 su estructura interna, atómica está ordenada. Es decir, que presentan dipolos magnéticos permanentes, es decir, que ya tienen una cierta orientación de esos momentitos magnéticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya tienen una preorientación. Por eso muestran efectos magnéticos muy intensos, muy intensos. Por ejemplo, ahí les puse de las sustancias ferromagnéticas, el hierro, el cobalto, el níquel, o también algunas aleaciones también tienen comportamientos muy buenos, ¿no es cierto?, en presencia de campo magnético. ¿Sí? Los momentos magnéticos permanentes de esta sustancia tienden a alinearse paralelos entre sí, incluso en presencia de campos magnéticos muy débiles. Es decir, que este efecto magnético o esta magnetización de la sustancia es fácil de hacerla, ¿no es cierto?, con campos magnéticos débiles, ¿no? Una vez alineada, fíjense, la sustancia magnética permanece magnetizada incluso en ausencia de campos magnéticos externos. ¿Qué era lo que habíamos planteado nosotros? Que algunas sustancias quedan magnetizadas y otras no. Por ejemplo, el diamagnético y el paramagnético, en ausencia de un campo magnético externo, desaparece su efecto de magnetización. Pero en el caso del ferromagnético, no. Tiene una memoria magnética, que en algún momento la hablamos, la memoria magnética, ¿no? ¿Sí? Que decíamos que B era directamente proporcional, que B, esta fórmula se aplicaba a las tres sustancias, ¿no es cierto? Se aplicaba a las tres sustancias, pero había que tener cuidado con mu para el caso del ferromagnético, ¿no? Porque dependía también de la historia o de la historia magnética que haya tenido esa sustancia. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. En los materiales ferromagnéticos hay unas regiones microscópicas denominadas dominios, dentro de los cuales todos los momentos magnéticos están alineados. ¿Está bien? Los dominios, ¿qué son los dominios? Bueno, los dominios son pequeñas regiones
¿no es cierto?, regiones microscópicas dentro del material, ¿sí?, que se caracterizan porque tienen un momento magnético, ¿se acuerdan? Eso es lo primero que habíamos visto. Tienen un momento magnético resultante y están orientados en una dirección determinada, ¿sí? Podemos decir que es una zona donde están agrupados los átomos con un momento magnético orientado en el mismo sentido. Eso es un dominio magnético. Miren acá en este dibujo, acá podemos observar estas pequeñas regiones, zonas, donde están agrupados los átomos y están orientados, estos son los momentos magnéticos que están orientados en el mismo sentido. Entonces acá en esta región, que se llaman dominio, habrá un momento magnético total, ¿cierto? Ahora, fíjense que en las regiones de al lado, el momento magnético total, que es la suma de todos los momentos magnéticos de los átomos que forman esa región, están orientados en otra dirección. ¿Sí? Esto tiene esta dirección, acá tiene otra dirección y acá están otro. Así, cada uno en esas regiones están ubicadas el momento magnético de ese dominio. Esto en ausencia de un campo magnético externo. ¿Está bien? Digamos que están orientados al azar. Cuando se aplica, ¿no es cierto?, cuando se aplica un campo magnético, por ejemplo, acá, en esta sustancia se aplica un campo magnético externo, ¿qué creen que va a pasar? Van a apuntar todos hacia la misma dirección. Exactamente, los momentos magnéticos tienden a alinearse en la dirección paralela al campo. Muy bien. Mientras mayor sea el campo externo, que va a pasar, que vamos a hacer incidir en la sustancia, la alineación de los momentos magnéticos va a ser mayor. Así que la alineación de estos momentitos, de estos dipolos, momentos dipolares, momentos magnéticos, va a depender de la intensidad del campo magnético externo. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si nosotros sacamos este campo magnético? ¿Qué pasa si sacamos? Bueno, en los materiales ferromagnéticos van a quedar cierta alineación de estos momentos, ¿sí? Entonces la sustancia va a presentar efectos magnéticos, ¿no? Como un pequeño imán, va a quedar ya magnetizado la sustancia. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, cuando mayor sea el campo magnético, dijimos, mayor es la alineación. ¿Está bien? Y si logramos alinear todos los momentos magnéticos, decimos que el material alcanza la saturación. ¿Sí? La saturación magnética es cuando todos los momentos están alineados en la misma dirección del material. Entonces el material queda magnetizado. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Y qué pasaba cuando yo le sacaba? A ver, discúlpenme, yo les hago el dibujito acá, a ver si se entendió. Este es un material ferromagnético. Acá vamos a suponer que ahí tenemos estas pequeñas regiones, ¿cómo le llamábamos las regiones? Vamos a hacer algunas, no todas. Estas regiones se llamaban dominios, vamos a suponer ahí. Si yo le ponía un campo magnético externo, y que ahí tenemos ahí los momentos que se alinean. Vamos a ver si los puedo dibujar. Ahí, yo le voy a hacer así. Ahí, ahí, está bien. Se van alineando todos esos momentos magnéticos. Ahí. Se alinean. ¿Está bien? ¿Qué pasa si este es un material ferromagnético y yo quito esto?
Van Se a quedan por quedar, un tiempo. van a quedar cierta línea, no toda, pero cierta alineación va a quedar, ¿no es cierto? Y eso es lo que se le llama memoria magnética. ¿Está bien? ¿Y cuándo se vuelve, profe, a la Bueno, normalidad? buena pregunta esa, buena pregunta. Por eso, cuando nosotros tenemos un material ferromagnético, hay que ver si alguna vez fue magnetizado, porque ya tiene cierta memoria. Si es un material que nunca ha sido magnetizado, bueno, eso no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa si es un paramagnético? ¿Y qué pasa si es un diamagnético? Bueno, en ausencia del campo externo se vuelven a desorientar, ¿no es cierto? Todos estos dipolitos que están acá se vuelven cada uno a su lugar, ¿no es cierto? Fíjense acá. Vamos a ver este ejemplo. Ya te voy a comentar cómo hacemos. Con este ejemplo, después te cuento cómo hacemos para volverlo a su estado anterior. Que no se puede, no es fácil. Ya te voy anticipando, no es fácil, no es fácil. Mire, acá vamos a hacer una prueba con este toroide. Este es un toroide, ¿no es cierto? Acá hay una fuente, hay un interruptor. Esta fuente me va a proveer de una corriente y acá va a haber un galvanómetro que me va a indicar el campo magnético o la corriente que va a pasar por ahí y el campo magnético, ¿no? En su definitivo. Este se llama el famoso anillo de Rowland, ¿sí? Fíjense, vamos a suponer que tenemos un material acá, en el núcleo. Le vamos a poner un material que nunca ha sido magnetizado. ¿Está bien? Un material que nunca ha sido magnetizado. Perfecto. En el momento que lo ponemos y cerramos el interruptor, la corriente va a ir creciendo. Conforme la corriente vaya creciendo, la alineación de los momentos magnéticos va a ir aumentando, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso lo podemos ver en un gráfico, que es este. Mira, acá tenemos B, que es el campo magnético total dentro de la sustancia. Acá tenemos H, que es la intensidad de campo magnético. ¿Está bien? Fíjense que en el momento que nosotros... Denme un minuto, voy a buscar un color acá. Ahí está. Bien, fíjense que en el momento que nosotros hacemos circular la corriente, H va a aumentar. ¿Me siguen ahí? H va a aumentar. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar dentro del material? Bueno, conforme H aumenta, la magnetización de la sustancia, es decir, la alineación de los momentos magnéticos va a aumentar. ¿De acuerdo? A medida que H aumente, la magnetización aumenta. H aumentamos y llegamos a este punto. ¿Qué se llama ese punto? Bueno, ahí logramos la máxima alineación de los momentos magnéticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí más que eso no se puede. Entonces llegamos a la saturación magnética. Más que eso no va. ¿Estamos? ¿Sí? Saturación. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a... Esto va a depender de la corriente. H va a depender de la corriente. ¿Qué pasa si yo empiezo a disminuir la corriente? Bueno, fíjense que en el caso que nosotros disminuimos la corriente, el material va a empezar a disminuir su alineación. Fíjense, disminuye su alineación, pero no vuelve al punto cero que teníamos anteriormente. En este punto teníamos un material sin magnetizar. ¿Qué significa este punto B? ¿Qué significaría ese punto B? Bueno, ese punto B quiere decir que es esto es la magnetización remanente que ha quedado el material. ¿De acuerdo? Ahora, en un momento dado, acciono de nuevo el interruptor, pero le cambio el sentido a la corriente. ¿Sí?
Si yo le cambio el sentido a la corriente, vamos a ir aumentando el H, la intensidad del campo magnético, pero en sentido contrario. Fíjense, ¿qué creen que va a pasar cuando aumentemos acá de B? Vamos a ir aumentando H, pero en sentido contrario. El material va a hacer esto. Llegó al punto C. ¿Qué pasa con el material ahí? Bueno, ahí tiene un campo magnético en sentido contrario, ¿no es cierto? Está desmagnetizado, pero está en presencia todavía de un campo magnético. ¿Está bien? Si yo sigo aumentando la intensidad de la corriente, voy a llegar a este punto que sería la saturación magnética, pero en el sentido opuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? De nuevo la saturación magnética. Perfecto. Si yo disminuyo la intensidad de corriente, ¿sí? Va a volver eso. Fíjense, disminuyo la corriente y la hago 0. Va a volver a este punto. ¿Está bien? Ahí la corriente es 0, se hizo 0. Pero ¿qué quedó acá en la sustancia? ¿Qué quedó? Esta magnetización, ¿está bien? Que es un magnetismo remanente. Esto que queda acá, a ver, no me deja escribir. Hoy estoy con una máquina que no me deja. Es lo que me tocó en el día, ¿eh? Tengo que compartir con la familia que vaya. Me tocó una máquina fea. Bueno, el punto C. Ahí está. ¿Qué es eso? Un magnetismo remanente. Pero en dirección opuesta, ¿no es cierto? Los dipolos, estos dipolos que teníamos acá, estos momentos dipolares que teníamos acá, que se habían orientado primero en una dirección, luego se orientan en otra dirección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si cambiamos la dirección de la corriente y ahí la aumentamos lentamente, vamos a llegar de nuevo acá. ¿Sí? Y lo volvemos a magnetizar y volvería a ese punto, ¿no? Este ciclo se llama ciclo de histéresis, ¿está bien? Este ciclo de histéresis, ¿no es cierto?, es por el cual pasaría la sustancia magnética. En realidad, lo que tenemos acá, esta área que me queda acá, ¿sí?, representa la energía, ¿no es cierto?, o el trabajo realizado para orientar y reorientar los dipolos magnéticos, ¿no es cierto? Esa orientación y reorientación de los dipolos magnéticos hace que la temperatura del material, porque esos dipolos tienen cierta resistencia a la orientación y la reorientación, hace que la temperatura de ese material aumente, y al aumentar la temperatura de ese material, el material se calienta y se disipa en forma de energía, ¿no es cierto? Hay una pérdida de energía por efecto Joule, ¿no es cierto? Por eso, los materiales, por ejemplo, los motores que tienen sustancias ferromagnéticas, los transformadores que tienen sustancias ferromagnéticas, aumentan su temperatura cuando son sometidos a estas corrientes que decimos que son corrientes variables, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. A ver si tengo algún ejemplo acá. Mira, acá, justo. Esto, en este caso, fíjense la magnetización y desmagnetización del material en este ciclo de histéresis. Y miren en este otro.
¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Sí, el dibujo es más chico, bueno, pero supongamos que están a la misma escala. ¿Qué sería eso? Uno tiene más memoria magnética, ¿puede ser? No, uno implica mayor disipación de energía que otro. ¿Está bien? Este, que tiene mayor área en el ciclo de histéresis, disipa más energía por calor que este otro. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, son materiales duros, lo que les llaman materiales duros, ¿sí? Que sirven para crear imanes permanentes. Y sí es cierto lo que me dice el compañero, no sé quién me habló, ¿cómo era tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo, tiene mayor memoria magnética esta sustancia que esta. ¿La ven? Tiene razón lo que dice. Y el área del ciclo de histéresis es más grande en este caso que en este caso. Bueno, que tiene más área y más memoria magnética, va a disipar más energía en el proceso del ciclo de histéresis. Pero también va a quedar con mayor memoria magnética. Estos ciclos se cumplen en materiales que se llaman materiales duros. ¿Está bien? ¿Y para qué sirven estos materiales duros? Para crear imanes que mantengan cierta magnetización, que era lo que decía Juan Pablo. Entonces, tomamos una sustancia magnética sin magnetizar, la magnetizamos y ya queda con una memoria magnética. Fíjense. ¿De acuerdo? En el cambio, que tiene menor área, va a haber menor disipación de energía, menor pérdida de energía por calor, ¿no es cierto? Pero esto se utiliza para los materiales blandos, ¿sí? Por ejemplo, para los núcleos de los motores o los núcleos de los transformadores, ¿está bien? Y tienen menor memoria magnética, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Profe, perdón, no logro entender cómo relacionó el cambio de temperatura o la pérdida de energía por calor con esto de la energía del área Bien. que representa. Mientras vos magnetizás una sustancia, ¿sí? Vos tenés que, mientras vos magnetizás una sustancia y lo haces cumplir este ciclo de histéresis, en realidad la histéresis representa la inercia que tienen los dipolos para alinearse, para orientarse y reorientarse. ¿Está bien? En ese Claro. proceso de orientación y reorientación hace que el material aumente su temperatura. ¿Está bien? Si aumenta la temperatura, Energía. disipa energía por calor. Claro. Bien, 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 bien. ¿Se entiende eso? Sí, 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 ahora sí. Gracias. Bueno, vale. Muy bien. Bueno, esto de la orientación y de la reorientación de los dipolos magnéticos, ustedes seguramente lo han visto más. También se utiliza en los discos mecánicos de las computadoras, ¿no es cierto? Hay una sustancia magnética sobre la superficie del disco, hay algo que lo magnetiza, lo orienta y lo reorienta, a los dipolos magnéticos y va generando su código 01, ¿no es cierto? Y guardando la información sobre un disco mecánico, ¿no es cierto? Ahora, los discos sólidos no sé bien cómo están funcionando, lo que sí ayudan muchísimo a las máquinas a andar más rápido. ¿Alguien sabe cómo funcionan los discos sólidos ahora de las computadoras? Bueno, ese disco tiene una sustancia arriba de la superficie, tiene una sustancia magnética. Y ese cabezal va orientando los dipolos y generando su código 01. Claro, ¿sí? Entonces cada vez que pasa el cabezal va reorientando esos dipolos magnéticos. Así guarda la información, ¿no es cierto? La codifica y después la descodifica. ¿Estamos?
Bueno, alguien me había preguntado, si mal no recuerdo, ¿cómo se hace para volver a este estado cero? Bueno, es muy difícil volverlo a un estado cero, pero hay dos formas de hacerlo. Una forma es aumentando la temperatura de la sustancia, aumentándole una temperatura que se conoce como temperatura de Curie, ¿sí? De los esposos Curie, Pierre Curie y Marie Curie, creo que era, ¿sí? En realidad, acá los textos hablan, y ahí me generó un ruido, los textos hablan de Pierre Curie, y en la película, ¿alguien vio la película de Marie Curie, Madame Curie? Está interesante. Sí. En la película habla de que las propiedades magnéticas de la sustancia la había estudiado ella, Marie Curie, ¿sí? Y sin embargo, los textos hablan de que la temperatura a las que se pueden llevar estas sustancias para desmagnetizarlas se le da el título a Pierre Curie, al esposo, ¿no? Ustedes han visto en la película también, a lo mejor la película está más direccionada hacia el rol de Marie Curie, ¿no? Que el primer premio Nobel no se lo dan a ella, se lo dan a Pierre, más allá de que el trabajo ha sido conjunto, porque, bueno, por una cuestión de género en esa época, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en la película, pero bueno. Si nosotros llevamos esta sustancia que está magnetizada acá a una temperatura muy alta, que se llama temperatura de Curie, ¿no es cierto? Que cumple la ley de Curie, entonces nosotros lo desmagnetizamos. Pero ¿cuál es el problema en este caso de los materiales ferromagnéticos? Si nosotros los desmagnetizamos elevando su temperatura, el material se vuelve paramagnético. ¿Y qué significa que es paramagnético? Que el material paramagnético se magnetiza y se desmagnetiza en ausencia del campo magnético externo. ¿Sí? Entonces, un material ferromagnético magnetizado, elevado a una temperatura elevada, ¿sí? Lo desmagnetizamos, pero lo convertimos en un material paramagnético, ¿sí? Creo que el hierro, si mal no recuerdo, tendría que llevarlo más o menos a 1050 Kelvin por ahí. Pero lo convertimos en un material paramagnético. Se vuelve paramagnético. ¿De acuerdo? Y la otra forma, hay que llevarlo por ciclos de histéresis sucesivos, pero por cada ciclo hay que ir disminuyendo la intensidad de la corriente. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, acá vamos a poner B, H. ¿Qué sería? Algo así, mire. Así como lo llevamos, a ver si lo puedo dibujar acá. Ahí, así como lo llevamos por este ciclo, el próximo ciclo tiene que ser con una intensidad menor de corriente, pero tiene que ser tan lento como que no haya tanta pérdida de energía. Y otro ciclo menor, y así sucesivamente hasta que volvamos a desmagnetizar el material. Esto es muy complicado, ¿no? Entonces hay dos formas. Uno, elevar la temperatura, ¿sí? Elevar la temperatura, que se llama temperatura de Curie. De Curie. Y otro, llevarlo por ciclos sucesivos, disminuyendo la intensidad del campo magnético. ¿Estamos? Eso es lo que hay en Juan Pablo, creo que me habías preguntado cómo se hace para desmagnetizar el material. Sí, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, y por último, ya terminamos esto, ¿sí?
Acuérdense que el área del ciclo de histéresis representa la energía disipada, ¿no es cierto?, en forma de calor. Este va a tener mayor de energía disipada, este va a tener menor, este tiene mayor memoria magnética, este menos. ¿Sí? Los transformadores, fíjense que en los transformadores o en los motores eléctricos queda alguna memoria. Si ustedes acercan un destornillador, probablemente se va el núcleo del transformador, lo va a traer al destornillador, ¿no es cierto?, que es otro material ferromagnético. ¿Sí? E incluso hay destornilladores, no sé si alguno tuvo la suerte de ver, hay destornilladores magnetizados. ¿Para qué? Porque por ahí uno está trabajando con tornillos muy pequeñitos o lugares muy pequeños y se cae un tornillito ahí y después tienen que empezar a zamarrear toda la CPU para que le devuelva el tornillo, ¿no es cierto? Entonces con ese destornillador lo busca, lo atrae al tornillito y de ahí lo puede colocar. Bien. Por último, el paramagnetismo. ¿Sí? Lo que pasa que en el paramagnetismo va a pasar lo siguiente, que cuando acá tenemos dominio, vamos a poner acá le voy a poner para nomás, ustedes saben qué significa paramagnético. A ver si me dejan. Paramagnético tenemos dominios en presencia, y ya lo dijimos, lo repito, en presencia de un campo magnético externo. Esos momentos que tenemos ahí adentro, esos dipolos magnéticos, se van a orientar. ¿Sí? Pero en ausencia del campo magnético, si B se hace cero, esa orientación vuelve a nada, ¿no? En este caso, chi, en la susceptibilidad magnética, tiene un valor mayor a 0, pero mucho menor a 1, ¿no? Entonces muestran estos efectos magnéticos. En el caso de los diamagnéticos, pasa lo siguiente, que es lo que dijimos anteriormente. En el caso de los diamagnéticos hay un campo magnético externo, presencia de campo magnético externo. Los dipolos se orientan en dirección contraria. Y también, en ausencia de un campo magnético, ¿no es cierto? En ausencia de un campo magnético, lo que va a pasar es que se desaparece la alineación, ¿no es cierto? Ahí fíjense que BM sería menor que 0, ¿no es cierto? En ese caso, el B total, que es B sub 0 más BM, este es debido a la magnetización de la sustancia, por lo tanto el B total va a ser menor que el B sub 0, que es el campo magnético externo a la que es sometida a esa sustancia. Y en ausencia de esto, vuelven a desalinearse por completo, ¿no? Bueno, muy bien, hasta acá llegamos, espero que les haya servido. Esto, si ustedes quieren profundizar más en el tema, hay una parte que la pueden ver del Serway, o lo pueden ver del Sears, Semaskins-Zaun, Friedman. Cualquiera de esos dos libros. Este es el que me parece que es el que está más completo. El Serway simplemente hace un comentario general, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos les va a servir para profundizar más en este tema, este pequeño apunte que les he pasado, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Ya lo subo. Así ya Profe, una empezamos. duda. Sí, dígame. ¿Los dipolos por qué se componen? Y las corrientes atómicas. ¿Pero un solo dipolo corresponde a un átomo? Sí, por ejemplo, pero en el dominio, en esa región, hay muchos átomos. ¿Y qué es lo que ¿Entendés? sucede cuando se Cada átomo tiene alinean? su momento. ¿Y qué es lo que se pone? Cuando se alinean, se magnetiza la sustancia. ¿Pero qué? O sea, ¿qué cambia en el átomo, digamos? Nada, es una reorientación. Es como que o sea, cambia de rotación el átomo. No cambia de rotación. El momento dipolar magnético del átomo, hay un cambio, cambia la orientación. Exactamente. O sea que los electrones se mueven de maneras distintas. Exactamente, hay una rotación. Ah, listo, gracias, profe. Bueno. Bueno, entonces ahí le subo el trabajo práctico. ¿Me dan un minuto? Ya les... Sí, profe. Ahí los tienen que estar viendo. ¿Me avisan? Por las dudas. Sí, ahí está, profe. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Me alegro. Ahí empezamos. ¿Les parece? Vamos a hacer la introducción y lo dejamos para continuarlo la semana que viene. Julia Pala está por acá. Es del... Julia Pala, ¿no? No es del 2K1. A ver. Vamos a volver con tu gestión. Porque tengo un mensaje. Muy bien. No, no es de acá. Ya lo vamos a buscar. Ya lo vamos a buscar. Bueno, fíjense que hasta ahora nosotros hemos hablado de corrientes continuas, ¿no es cierto? Corrientes continuas. Pero en realidad también existe la corriente alterna. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver en el capítulo, en la unidad número 11, corriente alterna. ¿Sí?
¿Cómo es la generación de la corriente alterna? Bueno, ya dijimos que cómo lo vamos a generar a esas ondas, ¿no es cierto? Su representación fasorial, vamos a ver qué es eso. Vamos a ver cuál es la aplicación de las fuerzas electromotrices armónicas en circuitos resistivos, capacitivos e inductivos. Esa va a ser la primera parte, ¿no? Después vamos a ver la potencia, la energía, impedancia, son todos términos nuevos que vamos a incorporar a medida que vamos avanzando en la unidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Términos nuevos, la impedancia, ya van a ver que la impedancia es un término nuevo, pero no es muy distinto a lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Después vamos a ver un circuito RLC en serie, es decir, resistivo, inductivo y capacitivo en serie. Vamos a ver la potencia, la energía, triángulo de impedancias, triángulo de tensiones, triángulo y potencia. Y resonancia en serie. ¿Estamos? Eso es lo que tiene que ver con la corriente alterna, ¿sí? Esta parte, esta nueva unidad que vamos a ver ahora, dejamos la corriente continua para tener una corriente que va a variar en el tiempo, ¿no es cierto? La corriente alterna es una corriente sinusoidal, una corriente donde los parámetros varían en el tiempo, ¿no es cierto? La vez pasada habíamos visto cómo generar una FEN inducida, una corriente, un generador de corriente alterna. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto anteriormente? Bueno, acá tiene otro dibujito. Acá está el imán como fuente de campo magnético, ¿no es cierto? Está la espira, está ahí la rapidez angular con que se mueve la espira, ¿sí? Acá tienen los anillos de contacto y bueno, y esta es la lamparita que habíamos representado antes. Bueno, acá se puso una resistencia, ¿no? La lamparita como la resistencia. Esto, el área de la espira es constante, el campo magnético es constante, lo único que cambia acá, en este caso, en el tiempo, va a ser tita. Tita, acá está tita, ahí está tita, ¿sí? Ese es tita, está ahí. Bueno. Ahí tenemos tita, tita va a cambiar en el tiempo, si tita cambia en el tiempo, ¿sí? En T, ¿qué aparece en el tiempo? Bueno, hay una FEN inducida, ¿no es cierto? Que de acuerdo a la ley de Faraday es la rapidez del cambio en el tiempo del flujo magnético. ¿Está bien? Una FEN inducida. Bueno, acá tenemos, este sería como una representación real y acá tenemos una representación esquemática. Acá vamos a tener que la espira gira, ¿no?, con una rapidez angular. Por lo tanto, el flujo va a cambiar en el tiempo, más allá de que B sea constante y el área sea constante, ¿sí? Entonces, el flujo magnético a través de la espira va a estar dado por la magnitud del campo magnético, el área de la espira, por el coseno de tita. Y tita va a ir cambiando en el tiempo, por lo tanto lo puedo poner en función de la rapidez angular por el tiempo, ¿no? ¿Sí? Si aplicamos la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, la FEN inducida es igual al negativo del número de espiras que tenga esa bobina, ¿no es cierto? El número de vueltas que tenga esa bobina, por la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético. Y el flujo magnético no es ni más ni menos que esto, por lo tanto, lo representamos acá como A y B no cambian en el tiempo. El área de la espira, acá estaría el vector área, a ver si lo pueden ver. Ahí está el vector área. Y acá estaría el vector campo.
ahí estaría el vector K. Acá también un vector, y ahí entre los dos está θ, que es igual a omega t. ¿Sí? Omega t, perfecto. Bueno, entonces como B es la magnitud de B es constante, la magnitud de área es constante, por lo tanto salen de acá de la derivada con respecto al tiempo, y nos queda la derivada con respecto al tiempo del coseno de omega t. La derivada del coseno de omega t es igual a omega por el seno de menos seno de omega t. Por lo tanto, el signo negativo desaparece. Por lo tanto, la fena inducida, en este caso, en esta esfera que está rotando con una rapidez angular omega, va a ser igual al número de vueltas por el área, por la magnitud del campo magnético, por la rapidez angular, multiplicada por el seno de omega t. En el caso que seno omega t sea 1, la fena inducida tendrá un valor máximo, por lo tanto podemos decir que la fena inducida es el valor máximo por el seno omega t. Esto no sé si lo está dibujado acá. Acá está dibujado. Bueno, esto lo que tenemos nosotros acá es que la fena inducida, en este caso, la fena inducida va a tomar valores máximos positivos, máximos negativos, y va a ir alternando entre valores máximos y mínimos. Este sería el máximo. ¿Estamos? Va a variar en el tiempo la fena. ¿Estamos? Bueno, en los circuitos de corriente alterna está formado por elementos del circuito y una fuente de energía que proporciona un voltaje alterno. Esta es la FEM producida por este generador, pero en realidad, debido a que este generador está construido por materiales, no es el mismo valor que me va a entregar de voltaje, ¿no es cierto? Va a haber una disminución del voltaje, por lo tanto vamos a decir que el voltaje que me entrega una fuente de corriente alterna va a ser simplemente delta B, este delta B. Vamos a ver los valores instantáneos y los valores máximos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la casa de ustedes o en donde viven, tienen una fuente de corriente alterna. ¿Cuál sería la fuente de corriente alterna que disponen ustedes? Bueno, simplemente un tomacorriente. Esa es una fuente de corriente alterna, ¿no es cierto? Donde va a haber una fase, va a haber un neutro, ¿sí? Y entre ambos va a haber una diferencia de potencial, un delta B de 220, ya lo vamos a ver, que este es RMS, 220 volts. ¿Está bien? Un valor que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Un delta B RMS, un valor eficaz del voltaje de 220 volts. ¿De acuerdo? Bueno, un tomacorriente es una fuente de corriente alterna. ¿Cómo se representa a través de un símbolo? Acá lo tenemos. Este es un símbolo de una fuente de corriente alterna. A diferencia de la fuente de una pila, de una corriente continua, que teníamos este simbolito, bueno, ahora vamos a tener una fuente de corriente alterna con este símbolo, ¿no? Esta fuente de corriente alterna me entrega un voltaje delta B que va a estar comprendido por un voltaje máximo que va a variar en el tiempo. Ya dijimos que en el caso de la corriente alterna hay parámetros que varían en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá nosotros tenemos que ver valores instantáneos y valores máximos. Es decir, este delta B minúsculo es un valor en un instante determinado, ¿sí? Y este delta B mayúscula es el valor máximo que va a tomar. Si nosotros acá vemos en la gráfica, este es el delta B máximo, delta B, y este es el tiempo. Por ejemplo, el delta B máximo van a ser estos puntos. Y el delta B minúsculo puede ser en cualquier tiempo, ¿no es cierto? Fíjense que va a tomar valores máximos, ceros y mínimos, ¿no? A medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Está? Este omega, llamada conocida como rapidez angular, nosotros acá la vamos a llamar como frecuencia angular, es lo mismo. Frecuencia angular, pensaba que era un resaltador. Perdón. La frecuencia angular
del voltaje de corriente alterna. La frecuencia angular es 2pi por frecuencia o 2pi sobre periodo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la frecuencia angular. Normalmente nosotros estamos trabajando acá en la Argentina con una frecuencia de 50 Hz. Esta frecuencia 50 Hz. Si ustedes se fijan atrás de un equipo, de un televisor, de la heladera, va a decir que tiene una corriente de 220, 240 volts y una frecuencia de 50 Hz. ¿No? Para eso está preparado ese dispositivo. 50 Hz, más o menos. Esa sería la frecuencia. HZ, 50 Hz. Muy bien. Entonces, en estos circuitos de corriente alterna vamos a tener valores instantáneos y valores máximos. Así como también en la corriente también vamos a tener valores instantáneos y valores máximos. Vamos a tener valores máximos, que va a ser, por ejemplo, seno de omega t, en el caso que se dé, ¿no es cierto? La vamos a analizar cómo es el comportamiento de un resistor en un circuito de corriente alterna, cuál es el comportamiento de un capacitor en un circuito de corriente alterna y cuál es el comportamiento de un inductor en un circuito de corriente alterna. Y después lo vamos a conectar a los tres en serie, que es un circuito típico que se da, ¿cierto? Y cuál es el comportamiento de los tres circuitos en serie. Bueno, acá está lo que yo les planteaba. Delta V máximo, el voltaje máximo salida de la fuente, o la amplitud del voltaje. La corriente alterna se trata de una cantidad variable. Esto es para que ustedes, a diferencia de la corriente continua o la corriente directa, ¿no es cierto? Una cantidad variable. Acá valores que varían en el tiempo, la corriente que vamos a tener que varía en el tiempo, el voltaje, que es un voltaje instantáneo, ¿no es cierto? Y los valores fijos, que son los valores máximos, ¿no? Valor máximo de la corriente, valor máximo del voltaje, que sería la amplitud de esta onda, ¿no? ¿Sí? Bueno, como les decía, la corriente, cualquier circuito conductor para una fuente de corriente alterna es una corriente alternada que también varía senoidalmente en el tiempo. Que es lo que le planteaba esto, no sé por qué quedó abajo esto, si tiene que estar ahí. Bueno. Se ve que no le di el espacio. Muy bien. Vamos a empezar a ver los resistores, cómo se comporta un resistor en un circuito de corriente alterna, un inductor o un capacitor y un inductor. ¿De acuerdo? Pero eso lo vemos en la próxima clase, si les parece a ustedes. ¿Sí? Bueno. Sí, lo escucho. El que necesite hacer consulta se queda un ratito, no hay problema. El demás, para el resto, que tengan buena semana, cuídense. Sí, Sol, te escucho. Sí, claro. Sí, sí, sí. En el canal Encuentro hay un documental muy lindo, que es la pelea de Tesla y Edison. Tesla es como un poco un discípulo de Edison, ¿no? Edison, fanático de la corriente continua, y Tesla era un visionario, ¿no? Precursor de la corriente alterna, ¿sí? Es más, tengo entendido que Tesla, bueno, los dos eran empleados de la misma empresa que generaban energía, que si mal no recuerdo es la General Electric. Los dos eran empleados, nada más que uno fanático de la corriente continua y Tesla promovía la corriente alterna, que decía que podía transportarla
a baja intensidad de corriente para no perder tanta energía. De hecho que se hace, ¿no? Con transformadores se sube y se baja la corriente, ¿cierto? Para que no haya tanto la pérdida de energía en el transporte, ¿sí? A voltajes altos y corrientes bajas, ¿sí? Claro. Tesla le gana la pulseada a Edison, pero Edison lo destruye totalmente, hasta económicamente lo destruye a Tesla. Es más, Tesla busca un patrocinador cuando no le daban, porque Edison tenía más renombre, cuando no le dan mucha oportunidad de mostrar lo que era la corriente alterna, Tesla busca a alguien que lo patrocine, y creo que era Westinghouse, que lo patrocine, y él empieza a fabricar la corriente alterna en un pequeño taller. Empieza a fabricar la corriente alterna, y bueno, y las industrias se empiezan a dar cuenta de que Tesla tenía la razón. Bueno, hasta el día de hoy, nosotros en nuestro departamento tenemos todo corriente alterna, ¿sí? Está bien que sí, utilizamos corriente continua para algunos dispositivos, para calcular, para conectar los celulares y todo lo demás, pero necesitamos la corriente alterna como fuente, ¿no es cierto? Que en todos los tomas de corriente de tu casa tenemos una fuente de corriente alterna. Está linda la historia, ¿sí? Tesla tenía otros proyectos que no llegaron a buen fin, pero el de la corriente alterna es un muy buen proyecto. No sé si alcanzaste a verlo vos. Hay un documental en Canal Encuentro que habla muy lindo de la historia. Buscalo, está lindo. Sí. Acá me dice Constanza que sí lo vio. ¿Te gustó, Constanza, el documental? Sí, está bueno, está bueno. Fíjate vos que que Tesla, muere joven porque estaba enfermo, pero Tesla había vendido sus patentes, había patentado la corriente alterna, y era mucho dinero, pero como por ahí se queda sin dinero, se queda sin apoyo, vende las patentes por nada, y se queda sin un peso Tesla, ¿no? Es más, en algunos textos he leído por ahí que Edison lo que hace es sacrificar animales con corriente alterna en la plaza para mostrar lo peligrosa que era la corriente alterna y que su corriente continua era la mejor. Fíjense lo que llegó la pelea, ¿no? La pelea entre ellos, ¿sí? Y bueno, son cosas de la historia, es lindo conocerlas también. Así es. Bueno, chicos, que les vaya bien, que tengan buenas semanas, cuídense. Nos vemos. Chao, hasta luego.